Bueno, buenos días, ¿cómo están? Vamos a grabar este video para la clase de partidos, sistema de partidos de Sartori. Eh, y bueno, la idea es resumir un poco algunas cuestiones centrales del texto, como siempre, ponerlo un poco en perspectiva, tratar de situar un poco el texto de Sartori en su época también, porque evidentemente la mayoría de los casos que van a leer en estos dos capítulos o que van a hacer referencia hoy son prácticamente casos históricos, ¿no? Pero obviamente la importancia de la tipología de Sartori en un tema central para la agenda de la disciplina como son los sistemas de partidos es un hito, un mojón realmente, un antes y un después, digamos, ¿no? Más allá de las críticas, pero que aún se sigue utilizando, ¿no? Que aún se sigue criticando a Sartori, pero se sigue utilizando eh, mucho de esta tipología. Parte de esta idea es como en esta vuelta no tenemos el texto de Peter Mayer, que es un poco el que después sigue esta cuestión sobre el sistema de partido, la estructura de competencia partidaria, que es interesante. Vamos a ver si podemos también, digamos, acentuar algunas de estas cuestiones para rever algunas cosas, sobre todo que aporta Sartori con la tipología, que son importantes para precisar y para después seguir utilizando como herramienta analítica, ¿no? Más allá de las críticas o de la utilidad, digamos, de la temporalidad de la tipología. También por ahí no vamos a repasar otros intentos con respecto a la clasificación del sistema de partidos, pero un poco está rescatada en el reconto que hace Sartori. El antecedente obvio es el texto de Duverger, el de partidos políticos, y un poco de ahí parte toda la cuestión, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con cómo contar los partidos o qué partidos contar, ¿no? Con el criterio numérico, digamos. A partir de Duverger en el 50 hasta Sartori, recuerden o tengan en mente que esta tipología Sartori la desarrolla a mitad de los 70, ¿no? Entre mitad de los 70 y fin de los 70, principio de los 80, salen los primeros papers y después el libro de Sartori, pero digo, ya tiene unas cuantas décadas encima, ¿no? Pero bueno, entre ese intento de Duverger y Sartori hay una multiplicidad de clásicos y de autores. El tema en la agenda de la disciplina fue una de las cuestiones centrales que siempre se le prestó atención, y la necesidad de crear clasificaciones o tipologías para dar cuenta de la evolución de los sistemas de partido, ¿no? Este, entre ese lapso entre Duverger y Sartori hay una multiplicidad de intentos, pero hay dos o tres rasgos centrales, ¿no? La idea es de lo que intentaron, por un lado, abandonar el criterio numérico, las múltiples críticas a Duverger, y los que intentaron complementar, digamos, el criterio numérico buscando alguna otra modalidad, algún otro criterio, digamos, que permita, si se quiere contar, dar cuenta de algunas de otras cuestiones con respecto al funcionamiento, ¿no? Del sistema de partidos, no solamente al tema de cuántos compiten, sino también cómo compiten. Y esto es lo que vamos a encontrar que Sartori con su tipología, yo diría, logra resolver, o por lo menos eh, mejorar muchísimo, ¿no? Pero bueno, ahí hay varios intentos que, como les decía, no aparecen también en el reconto que hace Sartori, ¿no? Y que son un poco sus antecedentes, ¿no? No solamente Duverger, sino Dahl, Blondel, Rocan. Por el otro lado también hay alguna serie de presupuestos o bases sobre la cual Sartori desarrolla la tipología, que vamos a precisarlo un poquito más adelante, pero que sobre todo tiene que ver no solamente con Duverger y cómo va a rescatar el criterio numérico,
que ahora vamos sobre esto, sino también en la presunción de el trabajo de Lipsey y Rockham, que algo, bueno, ese sí lo tenemos este cuatrimestre, y entraba con otros textos para la clase anterior, la clase del lunes de Mara, y también, bueno, la teoría económica de la democracia de Anthony Downs, que por ahí no es un texto tan conocido, pero siempre muy presupuesto, digamos, en muchos de los análisis, pero que probablemente hayan visto en sociología política. Pero bueno, eso también, sobre todo la concepto de competencia, los modelos espaciales, ¿no? Aplicado acá a la competencia espacial. Pero vamos paso por paso. El punto de arranque es un poco en el desarrollo que hace Sartori plantear el problema, ¿no? Él habla de cuál es el problema, cómo ordenar este laberinto, donde parece perderse en la importancia de contar los partidos, ¿no? Que si había que rescatar o no el criterio numérico, y en todo caso, ante la respuesta de Sartori, que es por supuesto afirmativa, es bueno, cómo rescatar ese criterio numérico. Y él en ese sentido plantea el problema de cómo buscar un orden, una sistematización, podríamos decir, partiendo del criterio numérico de Duverger y de la clasificación de Duverger de los sistemas de partidos entre unipartidismo, bipartidismo, dualidad de partidos, y el multipartidismo o la multiplicidad de partidos, ¿no? Digamos, hay también una conexión con parte de nuestra discusión metodológica de siempre, que obviamente está presente en Sartori, que también queremos poner el foco ahí, y en principio con la necesidad de establecer una clasificación, ¿sí? Dice Sartori, una clasificación en base al criterio numérico, pero que esa clasificación logre ser, digamos, exhaustiva sobre todo, y que funcione, ¿no? Él rescata la cuestión de la base numérica y del número de partidos, porque él dice que el número de partidos que uno puede identificar en un sistema político en general, ya nos da una idea de en qué medida está disperso o concentrado el poder, ¿no? Y eso es un primer dato importante para observar el grado de concentración o dispersión de ese poder, que va a tener que ver obviamente con cómo se compite, con las preferencias de los electores y quienes compiten en ese espacio, o sea, los partidos, ¿no? Hay un reconto, digamos, que él hace de críticas y contracríticas a Duverger, pero termina rescatando esta idea del criterio numérico, y lo central es, para Sartori, como siempre, bueno, por poder contar con una clasificación, esto es, contar con clases lo suficientemente sistematizadas, ordenadas, que nos permitan, en todo caso, dar cuenta del fenómeno y la ubicación de nuestros casos, ¿no? De nuestras unidades de análisis. La respuesta de Sartori ante cómo rescatar el criterio numérico, él dice que necesitamos, para contar, pero para contar inteligentemente, necesitamos unas normas. Esto es, criterios que nos digan cuándo contar un partido y cuándo no contar un partido. Entonces, no solamente la cantidad, sino digamos, como si tuviésemos una lupa que nos permita discernir de eso que estamos mirando qué es lo relevante y qué no. Esta podría ser un poco el juego, digamos. Y ante esa pregunta de cómo contar inteligentemente, Sartori nos propone dos criterios. Un primer criterio de no importancia o no relevancia, esto es cuando no contar un partido. Y con este primer criterio de no relevancia, él dispone lo que se llama, o lo que él caracteriza como la primera norma para contar inteligentemente, el potencial de coalición, ¿no? Él dice que se puede no tener en cuenta, dice Sartori,
por no ser importante. A un partido pequeño, siempre que a lo largo de un cierto periodo de tiempo siga siendo superfluo en el sentido de que no es necesario ni se lo utiliza para ninguna mayoría de coalición viable. A la inversa, debe tenerse en cuenta un partido, por pequeño que sea, si se halla en posición de determinar a lo largo de un periodo de tiempo y en algún momento como mínimo una de las posibles mayorías gubernamentales. Resumiendo un poco esta cuestión con respecto al potencial de coalición, esto es, no solamente entonces vamos a contar partidos o detectar la relevancia de los partidos por su tamaño, esto es por su tamaño en cuanto a peso electoral, sino también por en este caso, por su importancia respecto de la capacidad de coalición. Esto quiere decir que un partido, por pequeño que sea electoralmente hablando, puede ser importante en función de construir un gobierno. Obviamente detrás de esto también, por eso les recordaba al principio un poco la época, ¿no? Sartori está, sobre todo en los mediados de los 70 hasta los 80, observando sobre todo casos en mayor medida, digamos, de sistemas de partidos ya consolidados, digamos, lo que para Lipsy Rockham sería estructurados o congelados, donde les nos va a permitir identificar en Sartori un formato de esa configuración del sistema de partidos, en esa idea de estructuración, y una lógica de cómo se compite, o lo que sería para Sartori la modalidad de la competencia que tiene que ver con la mecánica, ¿no? Vamos a ver un poco esta diferencia, pero lo que sí es importante es detectar que, digamos, este potencial de coalición ya empieza a darnos una idea de que un partido pequeño no solamente tiene que ver entonces la relevancia del partido con su peso o tamaño electoral, sino también tiene que ver con su ubicación. Esto es, su ubicación en lo que después vamos a ver como el espectro ideológico, dónde está parado en el espacio de la competencia, y lo que detecta esta primera norma para contar o potencial de coalición. Por eso la idea de criterio de no relevancia es que si un partido es pequeño y no entra en coalición, no tengo que considerarlo, pero si el mismo partido pequeño sí integra las coaliciones de gobierno, sobre todo mirando los sistemas obviamente parlamentarios o semipresidencialistas o distintas variantes según los nombres que le quieran poner, pero también podríamos pensarlo en función de los presidencialismos de coalición, ¿no? Aunque no está previsto, digamos, o no está pensado originalmente esta norma en ese caso, ¿no? O no necesariamente tiene que funcionar, digamos, para nuestros presidencialismos de coalición. Pero bueno, pero eso con respecto al criterio de no relevancia, ¿no? Y Sartori dice, bueno, si tenemos un criterio de no relevancia para cuando no contar un partido, también tenemos que tener un criterio de relevancia para cuando sí contar un partido, más allá de su tamaño, su peso electoral, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo este primer criterio de no relevancia de Sartori está muy orientado hacia los partidos que son gobierno. Esto es a los partidos que buscan la lucha electoral, la representación en función de o ser gobierno, o ser oficialismo, o ser parte del oficialismo. Esto es entrar en coalición en alguna negociación que le permite llegar al poder. Pero dice, pero hay partidos que a lo largo del tiempo tienen posiciones importantes, incluso mucho peso electoral, y sin embargo nunca llegan a ser gobierno. Esto implica también que necesita un criterio de importancia para también detectar esos partidos, ¿no? Y este criterio de importancia o segunda norma para contar tiene que ver con lo que Sartori llama potencial de chantaje. Sartori dice que un partido cuenta como importante siempre que en su existencia o su aparición afecte la táctica de la competencia entre los partidos, y en especial cuando altera, dice Sartori, la dirección de la competencia, al determinar un peso de la competencia centrípeta centrífuga, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, o en ambas direcciones, lo que
estaría hablando de la polarización en este caso, de los partidos orientados hacia el gobierno, ¿no? Sartori también aclara que la posibilidad de chantaje del partido electoral, dice, haya su equivalencia en las posibilidades o capacidad de veto del partido parlamentario con respecto a la promulgación de leyes, ¿no? Si queda alguna duda acerca de si se debe contar o no un partido de chantaje o que tenga potencial de chantaje, cabe continuar con el argumento y verificarlo conforme a este criterio. ¿Qué quiere decir Sartori? Bueno, primero, contamos partidos a partir del potencial de chantaje cuando la presencia de este partido o la aparición de este partido modifica, dice Sartori, la modalidad de la competencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ese partido tiene un peso electoral que no es un actor menor en esa competencia, ¿no? El caso más prototípico, más claro, como van a ver en esto, era la Italia del pentapartido, y la presencia del PCI, del Partido Comunista Italiano, ¿no? que fue el partido comunista electoralmente hablando más fuerte y más grande fuera de la Unión Soviética, ¿no? Esto es el PCI italiano. La otra cuestión para aclarar con esto y prestar atención tiene que ver con esta idea de la modalidad de la competencia y cuando la presencia de un partido antisistema altera la dirección de la competencia. Y acá de alguna manera ya volvemos a estar a tener esta idea de que no solamente tiene que ver digamos el peso electoral de un partido, sino cómo ese peso electoral se traduce en la modalidad de cómo se compite, y ahí hay un enganche con lo que Sartori va a llamar la mecánica, ¿no? Fundamentalmente, ¿por qué? Porque la modalidad de la competencia en las distintas configuraciones que va a identificar Sartori de sus sistemas de partidos, como ven, tiene mucho que ver con esa modalidad de la competencia, si es centrífuga o centrípeta, ¿no? Los sistemas de partido, las clases correspondientes a la modalidad centrípeta, que se compite hacia el centro, son las configuraciones más moderadas, digamos, mientras que la modalidad de la competencia centrífuga hacia afuera son, bueno, particularmente tiene que ver con alguna variación de los multipartidismos, como vamos a ver, sobre todo con el multipartidismo extremo, ¿no? Ahí hay también una primera cuestión para rescatar, que tiene que ver con poder diferenciar entre distintos grados o niveles de competencia, ¿no? Esto es, a ver, por un lado, el criterio numérico es importante y necesitamos contar inteligentemente. Sartori nos plantea estas normas para contar inteligentemente, ¿no? El criterio de no importancia o de no relevancia, el criterio de relevancia, la primera norma, el potencial de coalición, la segunda, el potencial de chantaje. Ese contar inteligentemente implica detectar partidos en el escenario donde hay competencia. Esto quiere decir que puede haber escenarios donde hay partidos que no hay competencia o hay alguna limitación en esa competencia. Y esto es un punto importante porque le va a permitir a Sartori después diferenciar muchos casos empíricos con respecto a lo que observaba Duverger, ¿no? Acá hay, y van a ver después en una tabla de ejemplo que le vamos a pasar con un PowerPoint, aparte de algunos puntos remarcados también en ese PowerPoint, en ese pequeño resumen o ayuda, digamos, pero después lo dejamos para ver si quieren más puntualmente en la clase. Pero lo que sí vamos a ver en esa tabla, y nos interesa la comparación, son dos caminos, ¿no? De cada una de las categorías de Duverger, de las tres clases, digamos, que identifica Duverger en su clasificación, unipartidista, bipartidista y multipartidista, ¿cuántas clases diferencia Sartori, ¿no? Con esto básicamente, que es el primer paso, contar inteligentemente,
Y en esto tiene que ver también una primera cuestión sobre la competencia y sobre el grado de dispersión o concentración del poder, ¿no? Porque eso es fundamental, porque hay elecciones que no son competitivas o regímenes que utilizan digamos el principio electoral y que en realidad no son sistemas de partidos competitivos, ¿no? Hay una amplia literatura con respecto a esto. Un clásico que siempre mencionamos es un texto de Linz, Rouquier y Hermet con respecto a para qué sirven las elecciones, que sobre todo está enfocado en los casos de competencia limitada o no competitivos, pero que sin embargo hay elecciones y que cumplen, digamos, otro objetivo, ¿no? Tienen otra, otra función que la que determinar quién gana y quién pierde el poder. Pero bueno, ahí hay una primera cuestión entonces para hacer referencia con respecto, si quieren, más ligado a la cuestión teórico-conceptual y metodológica, que va a ser diferenciar las categorías de Duverger y las categorías de Sartori, ¿no? La clasificación de Duverger, la clasificación y tipología de Sartori. Cómo logra Sartori, si se quiere, diversificar, ampliar esa clasificación. La otra cuestión con respecto a esto es que muchos casos, como observa Sartori por ahí, donde caían en la clasificación de Duverger, no necesariamente son donde van a caer en la clasificación de Sartori. Esto quiere decir que hay casos que por ahí uno tendería, digamos, a reordenarlos como casos empíricos siguiendo la misma lógica clasificatoria, y sin embargo uno debería ubicarlos en otro lado, ¿no? Entonces los casos históricos o de referencia no necesariamente se reordenan exactamente con respecto digamos, a las categorías o a las categorías de cómo clasifico, ¿no? Esto, ¿por qué insisto en esto? Porque digo, esta reclasificación, si se quiere, que Sartori logre, diversificación de estas categorías que Sartori va a lograr con su clasificación, este primer paso de contar inteligentemente es un primer paso que le va a permitir delimitar cuál es la extensión, ¿no?, que tiene cada una de estas clases con respecto digamos, a lo que abarca el concepto. Y esto es clave, ¿no? Por eso vamos a ver que Sartori distingue por lo menos tres categorías, tres clasificaciones, digamos, tres clases distintas de lo que sería para Duverger el unipartidismo, pero esa correspondencia no se da con los casos empíricos, ¿sí? O sea, no todo lo que Duverger, para ponerlo más fácil, llamaba unipartidismo va a parar a esas tres categorías de Sartori. Esto es lo que estoy diciendo. Con esto, ¿qué queremos marcar? Bueno, queremos marcar que Sartori dice y señala claramente que para reordenar también estas clases nuevas necesitamos ir más allá del criterio numérico y aún de contar inteligentemente. Entonces, la variable número de partidos es central, es importante, no la podemos descartar. Necesitamos normas de relevancia para saber cuándo contar y cuándo no contar un partido, pero no nos alcanza. Es una condición necesaria, diríamos, pero no suficiente. La segunda variable o dimensión que cobra un sentido importante tiene que ver con la ideología. Y esa ideología tiene que ver con cómo enganchar la mecánica, digamos, con el formato, ¿no? El formato va a estar dado básicamente entonces por la lógica del criterio numérico, o sea, cuántos partidos voy a contar, y la ideología enganchada a este criterio numérico nos va a dar la idea también de no solamente qué partidos voy a contar, sino cómo funciona ese sistema, cuál es la modalidad de la competencia, ¿no? Esa modalidad de la competencia va a determinar, digamos, en qué espacio de este espectro izquierda-derecha, el espectro ideológico, se compite. Ahora,
Insisto, esto tiene sentido bajo determinadas condiciones, ¿no? Primero tiene sentido bajo la condición de que son sistemas de partidos estructurados, congelados, diría Lipsey Roca. Esto es donde esa estructura en cuanto a el formato de ese sistema y también en cuanto a la mecánica, la modalidad, cómo se compite, está establecido, está estructurado. En términos de Lipsey y Roca, se resolvieron de un modo u otro los clivajes más relevantes y esto dio determinada configuración de partidos y de sistemas de partidos en ubicación en la competencia electoral, representando digamos, distintos intereses, distintas preferencias también con esto del electorado, ¿no? Y digamos, ordenando el alineamiento del voto. Acá les decía que había una serie de digamos, presupuestos. Un presupuesto es este, ¿no? Que estamos enfrente de sistemas de partidos consolidados, estructurados, congelados, donde estos clivajes se han resuelto. En la medida que no estemos enfrente de sistemas de partidos estructurados, o aunque no sea exactamente lo mismo, suficientemente institucionalizados, digamos, en términos de Huntington, pero no podríamos utilizar la clasificación de Sartori, y ahí choca un poco con cierta limitación, ¿no? Pero lo central de esta clasificación y de la tipología finalmente es que nos va a permitir ver al sistema de partidos como una variable independiente. Ahora, solo puede ser considerada una variable independiente, y esta tipología, como dice Peter Mayer, es la que mejor ha digamos, caracterizado o diferenciado la importancia de esa autonomización, digamos, que en algunos casos logra el sistema de partidos para poder ser considerada como variable independiente. Ahora, eso implica también dos cosas: la importancia de la dimensión ideológica en cómo se compite. Pero si de hecho se compite, estamos pensando en un espacio de suficiente competencia abierta como para que haya una relevancia, o para que sea de utilidad ubicar los partidos izquierda-derecha. Ahora, cuando no hay competencia, la competencia es limitada, este concepto, digamos, de en términos de ideología, lo que Sartori llama la distancia ideológica, no tendría efectividad, porque evidentemente no hay un espacio competitivo abierto, sino que la competencia electoral tiene otra lógica y otro propósito, ¿no? De legitimidad para un régimen. Entonces Sartori propone en esta segunda dimensión, en la dimensión ideológica, que le va a permitir pasar de la clasificación a la tipología, sumar al formato la mecánica, y en esa mecánica diferenciar dos campos completamente distintos: los campos del campo competitivo, del campo no competitivo. En el campo no competitivo ponemos también lo que Sartori llamaría lo semi-competitivo. El caso típico, la clasificación que van a ver es de partido hegemónico, ¿no? El distingue en cuanto al formato partido único y partido hegemónico, en cuanto a donde no hay competencia y donde hay una competencia limitada. El caso del partido hegemónico, el ejemplo histórico era México y Taiwán. Y después del unipartidismo de Duverger también aparece una tercera categoría, si se quiere, en cuanto a lo que Sartori llama partido predominante. La diferencia, obviamente, es que el partido predominante sí es totalmente competitivo, ¿no? O sea, estamos en un grado de competencia abierta, una competencia real. Pero evidentemente ahí hay un partido que, por su peso electoral y por su posición en el espectro ideológico, gana todas las elecciones invariablemente. Y a eso Sartori lo caracteriza como partido predominante. Nosotros muchas veces, cuando se habla rápidamente de esta cuestión de partidos, se usa esa predominancia como sinónimo de hegemonía, ¿no? Entonces muchas veces hablamos de la hegemonía en un sistema de partidos o de un partido,
pero se mezcla, digamos, en un uso, diría Sartori ahí, en estiramiento conceptual, como si fuesen casi sinónimos esa predominancia y esa hegemonía, ¿no? Si somos rigurosos, si seguimos la diferenciación en cuanto a la clasificación de Sartori, los partidos predominantes son básicamente un sistema de partidos donde hay un partido relevante, pero donde la competencia es abierta, donde efectivamente hay competencia. Lo que no se da, pero porque no se da simplemente, es la alternancia del poder. El caso típico era el Partido Liberal, por ejemplo, el Partido Liberal japonés, o el Partido del Congreso en la India, por ejemplo, pero sin un escenario, digamos, de competencia abierta. La diferencia con el hegemónico es que esa competencia está restringida. El caso de México, de Taiwán, ¿no? Donde hay partidos, pero son partidos satélites, lo llama Sartori, que, digamos, un poco justifican, legitiman el juego, pero no hay una competencia abierta, porque no podrían reemplazar al partido hegemónico precisamente en el poder. Y bueno, ni hablar de los distintos partidos, de las distintas variantes, digamos, de partido único, donde estamos hablando de sistemas totalitarios o autoritarios. Por eso hacía la referencia antes al texto clásico de ¿Para qué sirven las elecciones?, de Linz, Rouquier y Hermet, donde aparecen muchos de estos casos, ¿no? Incluso como, digamos, cómo va cambiando el funcionamiento de lo que podríamos llamar la clave electoral en la evolución del régimen político, ¿no? Un caso típico sería, por ejemplo, la España franquista tras la transición. ¿Por qué llamo la atención sobre esto? Porque nos va a permitir diferenciar en cuanto a la mecánica, en cuanto a esta dimensión ideológica para Sartori, sobre todo en los sistemas no competitivos o semicompetitivos, lo que Sartori llama la intensidad ideológica, ¿no? Ahí no tiene sentido hablar de un posicionamiento izquierda-derecha y de ver cómo compiten los partidos, porque no hay esa competencia en términos de competencia abierta. Lo que hay, dice Sartori, son regímenes con mayor grado o menor grado de ideología, ¿no? Más allá de, o en relación con, diríamos así, con el tipo de régimen no democrático, ¿sí? Sea variantes de autoritarismo o variantes de totalitarismo. Por eso Sartori diferencia, como van a ver, del partido único en cuanto a su clase, a su clasificación, en cuanto al formato. Cuando le agrega la mecánica, en la tipología, va a diferenciar el partido único totalitario o autoritario, que tiene que ver con la variante del tipo de régimen, pero obviamente ahí uno tiene que ver también con digamos, esta idea de intensidad ideológica, ¿no? El totalitario, la intensidad ideológica sería mayor. En los casos de los partidos únicos autoritarios sería una intensidad ideológica menor, digamos, donde los partidos y el funcionamiento del régimen acepta algún grado de pluralismo mínimo, y los casos de partido único pragmático, donde hay no solamente un grado de pluralismo mucho más abierto, sino que donde la ideología del régimen es más abierta y cambiante. Eso tiene que ver con esta idea de intensidad ideológica en vez de distancia, porque obviamente no tiene sentido tratar de plasmarlo o analizarlo en un extremo izquierda-derecha, sino dice Sartori, como si tuviésemos es la analogía con un termómetro, ¿no? Un termómetro que nos permita medir el grado o el nivel de ideología o de pragmatismo, ¿no? Y lo mismo funciona para el partido hegemónico. El partido hegemónico como clase, pero el partido hegemónico en cuanto a la tipología, como tipo, diferencia entre partido hegemónico ideológico y partido hegemónico pragmático, ¿no? Esos son los nombres exactamente. Y la diferencia también juega en términos de digamos, este grado de ideología presente en el régimen, ¿no? Por eso la idea de intensidad. Lo que tiene sentido en los sistemas no competitivos o semicompetitivos es buscar esa dimensión, digamos, esa modalidad que se traduce fundamentalmente en, no en la competencia de la ubicación
espacial, digamos, izquierda-derecha entre los partidos, que esté contando como relevantes, sino en el grado de ideología o de pragmatismo del régimen, porque eso es lo que me va a dar, digamos, lo que va a caracterizar en parte la lógica de funcionamiento de ese régimen básicamente no democrático, pero el grado de, podremos decir así, de pluralismo que admita. Obviamente la parte más importante para nosotros en función de estos capítulos y de la materia es rescatar esta segunda dimensión en cuanto a la mecánica, sobre todo en función de observar los sistemas competitivos. Esto es, no solamente el sistema de partidos predominante, sino el bipartidismo, el multipartidismo y sus variantes, que sería el multipartidismo moderado, y el multipartidismo extremo, en sus variantes extremo moderado o extremo polarizado. Ahí, bueno, el segundo capítulo que tienen para leer con respecto a Sartori es básicamente sobre los pluralismos extremos, y sobre todo desarrollando los casos de extremo polarizado, porque es, digamos, la parte más novedosa, si se quiere, en aquel momento de la presentación de la tipología de Sartori. Pero hay algunas cuestiones claves que sí queremos atender. Primero, es que si hablamos de distancia ideológica y de este espectro de competencia izquierda-derecha, estamos presuponiendo esto que les decía al principio, la competencia espacial o el modelo, realmente hablamos del modelo daunsiano de competencia, ¿no? Y tiene sentido esta traducción en función de poder ubicar espacialmente en ese espectro izquierda-derecha la ubicación de los partidos. Con lo cual, les decía, también ahí nos da una idea de por qué contamos por ahí con potencial de chantaje y potencial de coalición a los partidos que contamos como relevantes con este criterio para contar inteligentemente de Sartori. ¿Qué quiero decir? Generalmente los partidos chicos que tienen potencial de coalición aparecen como partidos relevantes porque son partidos que van a estar cerca o en alrededor del centro de donde se compite, o van a estar ubicados estratégicamente entre, y van a ser parte de la coalición, obviamente del gobierno, entre los principales partidos y algunos de los partidos antisistema, ¿no? El caso de Italia, por ejemplo. Obviamente también los partidos con potencial de chantaje, que básicamente lo que nos permite son identificar partidos antisistema, o lo que Sartori llamaba en aquel momento partidos antisistema, que la gracia, y recuerden esto, tiene que ver con que más allá de cómo caracteriza a un partido antisistema, sobre todo hoy en día, que es parte de lo que quiero resaltar hacia el final de esta clase para después poder por ahí charlar o discutir algo trayendo esta idea hacia la actualidad, tiene que ver con, les decía, con detectar ese potencial de chantaje, ¿no? Esto quiere decir que la idea de que un partido pueda ser detectado como relevante por tener potencial de chantaje, acá está ligada básicamente, obviamente, a la caracterización de Sartori de los partidos antisistema, como era el PCI italiano o partido neofascista, supónganse, también sería el otro extremo en el caso italiano, pero básicamente en cuanto al criterio tiene que ver con detectar a un partido donde su presencia o aparición me modifica la modalidad de la competencia, ¿sí? O la condiciona o la modifica o la cambia. Y esto es central porque altera o afecta la modalidad de cómo compiten los partidos. Con lo cual quiere decir que más allá de mayor o menor peso electoral, o más allá de que lleguen al gobierno o no, es un partido relevante porque tiene que ver con la afectación de lo que Sartori llamaría la mecánica de cómo se compite. Por eso la idea de la modalidad de la competencia. Entonces, esta misma idea también es buena pensarlo en cuanto a potencial de coalición para los antisistema o anti-establishment o distintas variantes que vemos emerger hoy, ¿no?
pero volviendo hacia atrás. Entonces tenemos básicamente dos dimensiones, la dimensión con respecto a el criterio numérico y la dimensión ideológica. El criterio numérico con las normas para contar, la primera y la segunda norma, cómo contar inteligentemente. Con eso delimitamos, o Sartori delimita el formato, ¿no? Lo que podríamos decir la extensión, que es lo que abarca, digamos, cada clase, ¿no? Sartori habla en ese sentido de la denotación, ¿no? Él dice que con la clase en cuanto al formato delimitamos la totalidad de los objetos, ¿no? La extensión de qué es lo que va a contener cada una de esas clases. Para pasar al tipo, no solamente el contenido, sino para poder diferenciar en cada clase cómo está caracterizada y cómo funcionan dentro de cada clase de en este caso los partidos, cómo compiten, necesariamente de Sartori hay que dar cuenta también de la mecánica. El formato más mecánica, eso es lo que le va a permitir construir su tipología, estos dos criterios, y pasar de la clase al tipo en esta suma entre formato y mecánica, ¿no? Con la mecánica, no solamente, digamos, estamos contemplando no ahora la totalidad de lo que abarca, sino la totalidad de las características de esa clase, ¿no? Esto es lo que diría Sartori, la intención del concepto y de la determinación, ¿no? De la caracterización de esa clase. Con lo cual lo que dice Sartori es que básicamente con la mecánica estamos dando, digamos, si se quieren, los límites de la connotación de esa clase que contiene, digamos, ¿no? Y cómo explicar ese contenido, esa funcionalidad. Esa mecánica, entonces, para pasar a la clasificación, a la tipología, se traduce a través de la dimensión ideológica en dos instrumentos: la intensidad ideológica para los sistemas no competitivos o semicompetitivos, la distancia ideológica para los competitivos, que es lo que más nos interesa remarcar, ¿no? Sartori dice entonces que cuando estudia cómo se relaciona la clase que denota intención, ¿no? que denota extensión en cuanto al formato, con el tipo que connota la intención en cuanto a las propiedades. Y cuando se clasifican los sistemas de partidos conforme al criterio numérico, dice Sartori, se clasifican en principio conforme a su formato, ¿no? ¿Cuántos partidos relevantes contiene? Ahora, primero lo que tengo que saber, entonces, como condición necesaria es cuántos partidos relevantes tengo que contar, pero el formato no me interesa o no es suficiente para poder explicar cómo funciona el sistema de partidos, sino dice en la medida en que afecta la mecánica. Esto es cómo funciona el sistema de partidos. En otras palabras, dice Sartori, el formato es interesante en la medida en que contiene predisposiciones mecánicas que contribuyen a determinar un conjunto de propiedades funcionales del sistema de partidos en primer lugar y de todo el sistema político en su conjunto. Cuando hablamos de predisposiciones mecánicas ligadas también a la idea de lo que me trae el formato como condición necesaria, es un poco esto que les decía, ¿no? Este formato, contar inteligentemente, me está dando criterios de relevancia de cuándo contar o no contar un partido, pero indirectamente me está mostrando también la importancia de observar cómo se compite, cuál es la modalidad de la competencia, ¿no? Cómo se compite dentro de ese sistema. Y qué afecta el cómo se compite, la mecánica, la modalidad de la competencia, lo afecta más allá del peso electoral que tenga cada partido, lo afecta la presencia de partidos que tengan capacidad de coalición, por más pequeños que sean, o que sean partidos antisistema, y que eso altere cómo compite el resto, ¿no? Porque por su propio peso, digamos. Y esto hace a la idea de la mecánica. Entonces, eso es central porque nos va
nos va a permitir también, como van a ver ahí, dar un poco cuenta de algunas de las cuestiones que vamos a señalar sobre todo al final del PowerPoint, tomando algunas cuestiones del texto de Meir que no lo tienen para leer ahora en esta versión recortada de este cuatrimestre, pero sí que es interesante para pensar a Sartori, ¿no? Primero porque la tipología de Sartori es, como les decía, es la que mejor resalta la influencia ejercida por propiedades sistémicas, en este caso del sistema de partidos. Esas propiedades sistémicas, digamos, del sistema de partidos, sobre todo traducidas en, digamos, cómo estructura la conducta y los resultados electorales, esto es el alineamiento del voto y básicamente cómo se compite. Esto tiene que ver también porque estructura, digamos, no solamente al elector, sino también a quienes compiten por ese voto del elector, o sea, a los partidos. Y esto es importante porque uno puede ver en algunos casos de Sartori sistemas de partidos suficientemente estructurados donde esa estructuración del sistema de partidos va a permitir que algún actor, o sea, algún partido cambie o que uno reemplace a otro, pero sin que haya un cambio en esa estructuración del sistema de partidos. O sea, no me cambia el formato ni me cambia la mecánica, pero sí puede cambiar un partido. Eso quiere decir que estamos en presencia, o es una de las características para poder empezar a observar la estructuración de un sistema de partidos. Ahí también hay una discusión sobre qué implica esa estructuración en términos de institucionalización, también en términos de si los cambios electorales son causa o consecuencia de la estructuración o desestructuración del sistema de partidos. También la cuestión del congelamiento o descongelamiento. Sobre la década del 90 se empieza a discutir los cambios electorales y las transformaciones del sistema de partidos, no solamente a partir de el reemplazo de algún partido o la pérdida de caudal electoral, sino en las transformaciones o reconfiguración del sistema de partidos. Entonces ahí hay de fondo una discusión más teórico-conceptual sobre si hay un proceso de descongelamiento, ¿no? Utilizando la idea de Lipset y Rockham, y por lo tanto transformación en cuanto a la estructuración de su sistema de partidos, o si lo que hay son algunos cambios electorales que permiten ver un poco alguna variación, digamos, dentro de esos sistemas de partidos, ya sea en cuanto a quién gana y quién pierde, o al armado de distintas coaliciones, o al reemplazo de una coalición por otra, pero no necesariamente eso lleva a algunos a observar la reestructuración, digamos, y transformación de un sistema de partidos. Eso es una discusión teórica de fondo que ya arranca en los 90 y que sigue vigente hoy en día, que más está ligada al texto de Peter Meir y algunas propuestas de Meir, pero que no vamos a ver ahora. Pero sí, volviendo a Sartori, quiero remarcar esto para que presten atención, sobre todo no solamente en el PowerPoint, sino que utilicen eso un poco para mirar los textos, pero sobre todo en cuanto a la importancia de observar dos cosas. Primero, sobre todo desde el punto de vista analítico, la importancia y la cuestión de la mecánica, ¿no? de funcionamiento de los sistemas de partidos. El bipartidismo es un ejemplo muy claro con respecto de esto, ¿no? Sobre todo en dos contrastes, en contrastes con la otra categoría de Sartori, el partido predominante, y con la categoría que sigue de multipartidismo moderado, a diferencia, por ejemplo, del bipartidismo en la mirada de Duverger, ¿no? Después en la clase podemos puntualizar sobre este tipo de cuestión, pero no solamente un bipartidismo se caracteriza por que hay dos partidos relevantes, sino para Sartori también se caracteriza fundamentalmente en cómo se compite, ¿no? Y esto en Duverger no hay esta diferenciación, no podía haberla tampoco, obviamente, pero bueno,
digo, a ver, lo que en muchos casos el bipartidismo o la dualidad de partidos pensada en términos de la caracterización de Duverger no necesariamente se traduce en un bipartidismo para Sartori, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque uno puede tener una competencia de A2, pero esa competencia de A2 tener una distribución no unimodal, diríamos en términos de Downs, sino bimodal, en términos de dos modos, ¿eh? Esto sería para los que vieron a ver si tengo el dibujito acá, para los que vieron el texto de O'Donnell de Juego Imposible de O'Donnell, ¿no? El modo peronista y el modo no, y el modo antiperonista. Eso es una clásica configuración. No sé si se ve acá, no se va a ver nada, pero bueno, después se lo pasamos bimodal, o sea, dos modos, donde esos dos... ¿Por qué es central esto? Porque si yo tengo no una forma de campana, sino tengo dos campanas, digamos, y puedo tener dos partidos o dos coaliciones que compiten, pero hay incentivos para que esa competencia sea hacia afuera o se diferencie, ¿no? ¿Qué cambia? Bueno, cambia que podría contar dos partidos, ¿sí? Pero me cambia completamente la mecánica respecto de lo que Sartori me exige o cuáles son las características de la clase bipartidista para Sartori, ¿no? En cuanto a la mecánica, ¿no? al tipo, perdón, no a la clase, en cuanto al tipo como sistema bipartidista, ¿no? Porque no solamente necesitaría contar dos partidos, sino también necesitaría contar que esos partidos compiten con una distancia ideológica mínima, esto es hacia el centro, y eso lo voy a tener donde tenga una función de campana, esto es una distribución de las preferencias del electorado en forma de campana, o una distribución unimodal, no bimodal. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo tengo dos partidos que compiten bajo una lógica de distribución de las preferencias del electorado unimodal, los incentivos para competir son hacia el centro, ¿sí? La modalidad de la competencia de Sartori es centrípeta hacia el centro, las posiciones son más moderadas, es más difícil diferenciar los partidos, hay menos carga ideológica en ellos, la distancia ideológica es mínima, ¿sí? Si yo tengo una distribución de las preferencias del electorado bimodal, puedo tener dos partidos, pero no voy a tener ni una competencia que tienda hacia el centro, o sea, centrípeta, sino probablemente tenga una creciente tendencia centrífuga hacia afuera, para que esos dos partidos o esos dos modos se diferencien. Y es probable que tenga el centro vacío, ¿no? En un bipartidismo esa centralidad no lo voy a tener ocupado, pero sí voy a tener uno de los principales partidos inmediatamente a la derecha y otro a la izquierda. ¿Por qué es importante esto? Porque esto también me va a permitir diferenciar dos cuestiones. Primero, del sistema de partidos predominante, porque la predominancia tiene que ver con que uno de los partidos logre pararse exactamente en el centro de esa distribución unimodal, ¿no? Que este es el principio lógico del presupuesto de la categoría de Sartori de partido predominante, ¿no? Hay un partido que está parado y ubicado, pues, está ocupado, digamos, ese centro ideológico posicional de esa distribución. Y eso es lo que le permite esa predominancia, ganar todas las elecciones. Para que se dé un bipartidismo, ese centro ideológico no puede estar ocupado, porque si no se convertiría en un sistema de partidos predominante. La mayor diferencia tiene que ver con que ese centro no está ocupado, y tengo inmediatamente a la izquierda, inmediatamente a la derecha, dos partidos que con más o menos asiduidad se alternan en el poder, pero que son los principales competidores. Y fíjense que la misma lógica funciona para el multipartidismo limitado, que es de 3 a 5 partidos, donde el principio de la modalidad de competencia, o sea, cuál es la mecánica de funcionamiento, sigue siendo una mecánica
centrípeta, que se compite hacia el centro, nada más que en vez de 2 partidos va a haber un partido y una coalición o 2 coaliciones de partidos de la competencia. Y eso tiene que ver con el pluralismo limitado moderado, o sea, de 3 a 5 partidos, y la moderación contra la mecánica es que sigo compitiendo hacia el centro. Si logramos identificar esto, logramos identificar por qué la importancia de la mecánica, por qué la importancia de cómo se compite, porque esto es central, y según estas pequeñas diferencias nos permiten, en principio, ver cómo esa misma mecánica se diferencia según pequeñas cuestiones en cuanto al formato y en cuanto a la ubicación de los partidos. Nos permiten diferenciar tres clases o 3 tipos también distintos cuanto al sistema de partidos en Sartori, ¿no? Los pluralismos extremos ya implican otra modalidad de un poco más complicada, digamos, de cómo se compite, pero con una excepción, ¿no? ¿Dónde está esta cuestión también? Y por eso la importancia, insisto, con la mecánica de la competencia, es que Sartori nos presenta el pluralismo extremo en cuanto al formato, esto es 5 partidos o más, pero la otra condición tiene que ver con la mecánica, esto es si esa mecánica de competencia es moderada o polarizada. Si es moderada, hay un grado mayor de fragmentación, hay mayor dispersión del poder, diría Sartori, y es probable que estemos en frentes de sociedades ya segmentadas, ¿no? Sociedades con distintos niveles de segmentación, y esto implica digamos, que haya un formato más amplio, si se quiere, esto es, más partidos que representan esa diferenciación y esa segmentación. Por eso por eso identifican como un pluralismo extremo, pero sin embargo la tendencia a esa competencia sigue estando dentro de o apuntada hacia el centro, ¿sí? Obviamente sería si quieren, una campana mucho más chata, ¿sí? No con un pico tan elevado, sino sería la idea de tener una distribución de las preferencias del electorado, digamos, en una forma de campana mucho más chata, con 2 coaliciones o más partidos que pueden alternarse, digamos, o pueden variar esas coaliciones, ¿no? Pero estamos enfrente de una sociedades fundamentalmente más segmentadas. La importancia de ese escenario es que podemos tener escenarios de pluralismo extremo en cuanto a la cantidad de partidos que contamos, pero se compite todavía moderadamente. O sea, hay más incentivos todavía para la moderación, para tender más o menos hacia el centro de esa distribución en cuanto a la preferencia de los electores, en cuanto a cómo compiten los partidos, y no hay premios, digamos así, para irse hacia posiciones demasiado extremas. El polarizado, el pluralismo extremo polarizado tiene otra caracterización. Ahí después tienen el resumen de las 8 características que identifican los pluralismos extremos polarizados, que bueno, obviamente está en el texto de Sartori y es un poco la guía para caracterizar la categoría, pero lo que quiero marcar sobre todo es que cuando hay polarización, la clave o la diferencia que tiene que ver o que es central con respecto a la mecánica es que cambia la modalidad de la competencia y estamos compitiendo, o los incentivos más fuertes son para que los partidos compitan centrífugamente, se diferencian hacia afuera. Eso es un problema para cualquier régimen político y para cualquier sistema de partidos, porque a la medida que la polarización aumente es más probable que termine desestabilizando, digamos, al sistema no solo al sistema de partidos, sino al propio régimen político. Son muchos de los casos empíricos, digamos, que aparecen ahí en Sartori. No todos han puesto digamos, en crisis o han hecho colapsar al régimen político, pero sí en escenarios de crisis que requirió algún tipo de transformación. Pero sobre todo los pluralismos extremos polarizados son los, digamos, más complicados no solamente de hacer gobernables, sino de digamos, hacer estables en cuanto a la estabilidad del régimen, ¿no? En el tiempo. Después hay una categoría que es la categoría de atomización o atomizada, que es una categoría residual,
que sobre todo en Sartori aparecen ligadas a muchos de los sistemas de partidos extremos polarizados, donde la polarización terminó vaciando el centro, digamos así, ¿no? Como dice Sartori, vaciando el centro y aumentando la presión centrífuga hacia afuera y bueno, haciendo volar el sistema de partidos y haciendo volar al régimen, ¿no? Hay como una etapa digamos, de transición entre el aumento de la polarización y la atomización ya sería la pérdida de sentido de esa competencia o la destrucción del régimen, ¿no? Insisto con esto de remarcado de la polarización porque volviendo al ejemplo para la competencia entre dos partidos ligada a la idea de Duverger, les decía, uno puede tener una competencia de dos coaliciones o dos partidos en una distribución bimodal, y esa distribución bimodal no tiende hacia el centro, sino por esa misma distribución va a tender a crear incentivos para diferenciarse, o sea, polarizarse. Esa polarización tiene una lógica similar al pluralismo extremo polarizado, ¿no? Y es, digamos, lo que haría inestable a cualquier sistema de partidos y en definitiva al régimen político, ¿no? Sería el ejemplo, por ejemplo, de Juego Imposible de O'Donnell, ¿no? Que está la idea de juego, el modelo, la modelización está pensada en esa bipolaridad, ¿no? en esa distribución bimodal, digamos, que implica que un modo y el otro se diferencian, ¿no? Ahí hay algunas consecuencias importantes, obviamente en función a la cuestión del régimen, pero sobre todo me interesa que le presten atención en cuanto a la modalidad de la competencia y el impacto que esto tiene, ¿no? Porque digo, uno puede encontrar polarización también en esos escenarios con sistemas de partidos inestables, ¿sí? O sistemas de partidos en estructuración, o sistemas de partidos estructurados pero que van a ser inestables, no van a poder perdurar, porque obviamente podría haber en ese sentido una competencia o una dualidad en la competencia, para usar el término de Duverger, pero no sería un escenario de un sistema de partidos bipartidista, digamos, en la tipología de Sartori, porque la mecánica no se condice, ¿no? Y eso es una de las cuestiones para prestar atención y también para pensar algunos de los problemas de los sistemas de partidos actuales, ¿no? Pero bueno, les dejo por ahora un poco este resumen con esta digamos con esta guía, si se quiere, para mirar los textos y con un poco el pretexto de la presentación del Power que le vamos a enviar también, que les sirva un poco para focalizar algunas cuestiones del texto, pero sobre todo nos interesa mucho rescatar lo que está ligado a la mecánica y a la modalidad de la competencia de los sistemas de partidos y cómo esto no solamente implica digamos, contar qué partidos son relevantes, sino también contar qué partidos son relevantes a partir de cómo incide, cómo impacta en la mecánica de funcionamiento y no solamente mirar electoralmente o cuántos partidos aparecen en un sistema de partidos. Esto me parece que es importante, y después volvemos un poco con la presentación también y el cuadrito de Sartori que lo hemos resumido en la presentación, un poco para ponerlo en juego de la discusión o ligar esta cuestión a la discusión metodológica que utiliza Sartori en términos de extensión, intención y cómo ubicarlo, digamos, cómo juega en Sartori la idea de escala de abstracción en esta tipología, y que es un poco la idea de cómo ligarlo a la tipología de Sartori y a la construcción de esa tipología.
Así que bueno, esto para que le presten atención puntualmente, por eso también la idea de acercarles esa presentación, ese power o ese resumen para ver un poco esta cuestión metodológica. Planteado esto, la idea es entonces que, que esto les dé sobre todo para que surjan dudas, consultas y preguntas, ya sea en clave del funcionamiento de los sistemas de partidos y la aplicación de Sartori o los límites de la aplicación de la tipología de Sartori, los problemas más actuales, que lo van a encontrar algunas cuestiones reseñadas también al final de esa presentación, y cómo ligamos esto a la discusión metodológica. Parece que son tres cuestiones claves que nos interesa rescatar. Bueno, hasta acá porque ya se me ha hecho demasiado largo. Nos vemos en la semana.